Hola, hola, muy buenas tardes, noches ya. Qué gusto saludarles por este medio. La verdad es que ya tenía el gran deseo de poder comunicarme con ustedes en esta semana. Lo he hecho con muchos de ustedes, gracias a Dios, vía telefónica. Pero hoy me da mucho gusto que puedan verme. Gracias a Dios estoy bien. Para la gloria de Dios yo creo que va a ser un testimonio fuerte, firme, fiel, de que el poder de Dios actuando en la vida de sus siervos, de sus hijos, es auténtico. Y yo estoy muy agradecido con Dios por esta situación, porque realmente pues me ha mantenido en la diestra de su poder. Soy sano en el nombre de Jesús y eso lo declaro para la gloria y honra de mi Señor. Pues bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a tener un culto especial. Recuerden que estamos viendo la guerra espiritual y dentro de esto pues vamos a orar para darle la gloria y honra a Dios y posteriormente entrar en materia respecto a este gran tema que estamos viendo. Yo creo que para muchos de nosotros ha sido de grande bendición y espero que lo siga siendo para todos y cada uno de ustedes. Así es que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón, primeramente para exaltar tu nombre, bendecirte, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza. Padre, en esta hermosa noche, Señor, que tú nos permites vivir, queremos rogarte, bendito Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, hablando en nuestras vidas con tu palabra santa, y que sea para nuestra edificación, nuestro crecimiento espiritual. Síguenos preparando, Señor, para esta gran batalla que estamos librando día a día. Y Padre, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos que el hombre fuerte que se ha querido levantar en nuestra contra no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Que realmente tú lo has vencido y lo has puesto por estrado de nuestros pies. Ahora solamente te rogamos, Señor, que seas tú el que lo reprenda, Señor. Repréndelo en el nombre de Jesús y aquíétalo, ponle en el lugar que le corresponde. Y también, Señor, en ese demonio llamado coronavirus, Señor, yo te ruego, mi Dios, que tú lo pongas en control, Señor. Yo sé que a ti nada se te ha escapado de tus manos, Señor, que todo esto tú lo has permitido por una verdad para cada uno de nosotros, Señor. Solamente te ruego que nos sigas bendiciendo, sigas teniéndonos en el hueco de tu mano y que reprendas a ese demonio llamado coronavirus, que no tiene parte ni suerte en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, todo esto te lo pedimos y te damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a entrar en materia acerca del tema que nos atañe el día de hoy. Y bueno, este tema es el plan de Dios para la batalla. Dios nos ha dado un plan perfecto, un plan maravilloso. Y en ese sentido me voy a permitir, a través de la palabra de Dios, tomar de la primera carta de Juan, en el capítulo 3 versículo 8. Tenemos la bendición de la palabra y dice la palabra de Dios. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y con este versículo yo quiero darles, pues, de alguna manera una pequeña introducción respecto al plan que tiene Dios para la batalla que estamos librando. Porque recuerden que Dios tiene el control de absolutamente todo. A Él no se le ha escapado nada, en ningún momento. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver que la batalla básica de la guerra espiritual es una estrategia de dos bandos. Y obviamente nosotros estamos atentos al bando de Dios. En ese sentido, esta estrategia debe descansar en el entendimiento del propósito de nuestra guerra y debe estar basada en la comunión con nuestro comandante en jefe. ¿Quién es ese comandante en jefe? Dios mismo. Dios Padre es nuestro comandante en jefe, como lo hemos venido refiriendo en temas anteriores. ¿Y cómo vamos a estar en esa comunicación constante con nuestro comandante en jefe? Pues a través de la oración, del ayuno y de la bendita palabra de Dios. Yo les he expresado en algunos momentos a algunos de ustedes que nosotros tenemos que atender a la BOA. ¿Y qué es la BOA? Biblia, oración y ayuno. Esos son los tres factores que nos llevan a estar completamente comunicados con nuestro comandante en jefe. ¿Con qué objetivo?
Pues con el objetivo propiamente de que el comandante en jefe, cuando nos envía, cuando nos dirige, cuando nos hace que retrocedamos, que nos quedemos quietos, pues estemos atentos a su voz y de esa manera pues podamos tener realmente una dirección correcta y completa de parte de nuestro comandante en jefe. Entonces, cuando no entendemos el propósito de Dios y su plan, y el plan de Dios propiamente, podemos ser tentados a desanimarnos en los conflictos de la vida. Desgraciadamente, en esta temporada, en esto que estamos viviendo, tristemente muchos hermanos en la fe posiblemente hasta puedan hasta apostatar. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchos por la condición que estamos pasando, por los apuros económicos, por la situación de enfermedad, por el desánimo generalizado que se vive, que es lo que realmente quiere el enemigo que vivamos todos nosotros, pues tristemente muchos van a pensar que realmente Dios no existe, que no está del lado nuestro, que no está defendiendo su batalla, que no está levantándose como el poderoso gigante. Pero nosotros debemos de comprender que estamos nosotros viviendo algo sobrenatural, algo especial. Fuimos llamados a un plan perfecto. Romanos 8:28 nos declara bien precisamente, y dice la palabra de Dios, dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Esto es para los que fuimos llamados a un propósito. Y tú y yo fuimos llamados para un propósito eterno, ni siquiera para un propósito aquí en la tierra. Obviamente dentro del plan de Dios estamos por esta tierra, pero para poder llegar a cumplir con el plan perfecto, el plan global. Entonces, déjenme decirles que cuando se da esta razón, muchos soldados cristianos fracasan en la guerra y tal pareciera que Dios no está con nosotros, pero no. No entienden el propósito divino detrás de la batalla. Quiero buscar aquí en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo del 38 al 39, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 5, 38 y 39, dice: y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sea que tal vez seamos hallados luchando contra Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay cosas que Dios ha establecido en su palabra y que nosotros no podemos ir en contra de eso. Si Dios está permitiendo que pasemos por esta prueba, por esta condición, es porque Dios nos quiere llevar a algo más. Si esto es de Dios, va a prevalecer. Y si no es de Dios, pues va a desaparecer como apareció, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios tiene el control absoluto y perfecto de todas las cosas. Entonces, desde el principio del tiempo, cada una de las batallas naturales que han sido libradas en cualquier ámbito, ¿verdad?, siempre han tenido un propósito por el cual se lleva a cabo. Si no, no tendría caso. O sea, si no hay un propósito por el cual levantarse en guerra, entonces no tendría caso esa guerra. Antes de que examinemos el plan de Dios para esta batalla, precisamente, es importante que entendamos cuál es el propósito de la guerra espiritual. Y esto involucra entender los propósitos tanto de Dios el Padre como de Dios el Hijo, de Jesucristo mismo. Ellos tienen un propósito específico por el cual nos permiten entrar o nos llevan a entrar a esta guerra espiritual. Y vamos a entender primeramente el propósito de Dios. El propósito de Dios lo vemos en la palabra y dice que aquí en Efesios 1:10, la palabra de Dios nos lleva a comprender algo bien especial. Efesios 1:10 dice la palabra de Dios. Dice, el propósito de Dios, así como va, dice, es de reunir, este es su propósito, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el perfecto propósito de Dios, que Él quiere reunir todas las cosas de las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Para qué? Para manifestar su gloria completa, ¿verdad? Ese es el propósito. Y desde el principio del tiempo, obviamente Satanás pues siempre ha venido a estar en contra del propósito divino. Recordemos que el pecado que llevó a Satanás a ser expulsado del cielo, pues fue la soberbia, fue simplemente la rebelión, el deseo de ocupar el trono que no le pertenece, de usurpar un lugar que no le pertenece. Entonces,
Satanás ha peleado en contra del cumplimiento de este propósito. Nuestra propia guerra espiritual en este mundo y en el mundo espiritual está relacionada con el propósito de Dios. O sea, Él quiere que tú y yo lleguemos a esa unidad, a que nos reunamos con Él. Satanás combate por atraer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, ¿verdad? Y en lugar de que nosotros lo entreguemos a Dios, a Jesucristo mismo. Por lo tanto, Dios obra en ti para cumplir su propósito. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios también obra a través de tu vida para cumplir sus propósitos y su propósito general. Romanos 6:13 dice la palabra de Dios que Él tiene una condición en donde nos quiere tener a todos y cada uno de nosotros. Dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Les acabo de comentar que Satanás quiere quitar, ¿verdad?, de nuestra condición el acercarnos a Dios. Quiere quitar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, para que nos acerquemos a Dios. Entonces, cuando te rindes a ti mismo para convertirte en un instrumento de justicia, que es lo que está hablando Romanos 6:13, Dios nos está pidiendo que nosotros, ¿verdad?, vengamos a ofrecernos como instrumentos de justicia. Recordemos que Dios es justo y quiere que nosotros tengamos esa misma condición. Entonces colocamos nuestra vida y nuestro ministerio en armonía, a la par, con el propósito eterno de Dios y su plan perfecto. Al hacer esto, nos convertimos obviamente en el blanco de nuestro enemigo y del enemigo de Dios, que es Satanás. Es por eso que tenemos esa lucha constante. Es por eso que Satanás está peleando por nuestra vida para tratar de arrebatarle nuestra alma a Dios. Pero también Dios está peleando por nosotros, porque obviamente Él ya pagó con su sangre. Él es nuestro creador, o sea, le pertenecemos por doble partida. Pero Satanás quiere para sí lo que no le corresponde. Y tú y yo nos tenemos que presentar como instrumentos de justicia, porque obviamente es a lo que fuimos llamados a hacer. Entonces, en ese sentido, quiero ahora presentarles lo que es el propósito de Jesús, de Dios Hijo. Jesús dijo en 1 de Juan 3:8, dice que 1 de Juan 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el propósito de Jesucristo en nuestras vidas va a ser deshacer completamente las obras de Satanás. Lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, eso que de alguna o de otra manera nos ha llevado a tener desasosiego, problemas, decepciones, lloro, todo eso que Satanás ha venido a destruir en nuestro corazón, en nuestra alma, Dios a través de su Hijo Jesucristo, Jesucristo mismo se ha puesto como propósito el restaurar todo eso, ¿verdad? Porque para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la razón por la cual Jesús vino al mundo fue para destruir propiamente esas obras, y esto inmediatamente lo colocó en posición contra el enemigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo abiertamente dice, yo he venido para deshacer las obras del maligno. Entonces, ahí en automático Él se pone en contra de Satanás. Así fue derechito. Juan 10:10 nos los enseña. Dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero en la parte B, Jesucristo nos dice, pero yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Entonces, aquí se contraponen los dos puntos. Satanás viene como ladrón para matar, robar y destruir. Y Jesucristo en contrapunto viene para darnos vida y vida en abundancia. Y es a lo que hemos sido llamados al reino de los cielos, a experimentar el reino de los cielos desde aquí. Porque de la manera en que nosotros nos involucramos con todo esto, conocemos la palabra de Dios, obviamente tenemos algo preciadísimo, que es la esperanza que tenemos todos nosotros como hijos de Dios.
Jesucristo dijo ahí en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, a conocer quién es el Dios verdadero, quién es Jesucristo, empezamos a vivir desde este momento la vida eterna. Y Satanás no quiere que nosotros vivamos eso. Entonces él quiere robar, destruir y matar los anhelos, los sueños, las bendiciones que Dios ha provisto para nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que llegar al punto claro de que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia no se refiere específicamente a la situación económica o cosas materiales, no. La vida en abundancia es que tú y yo podamos experimentar la vida eterna desde aquí, porque es lo mejor. Entonces, desde el principio de su ministerio aquí en la tierra, Jesús se dedicó a la destrucción de las obras de Satanás. Y voy a poner varios ejemplos. Reveló el yugo del pecado, por ejemplo. Perdonó pecados. Remarcó la condición del corazón en lugar del engaño de la apariencia exterior. O sea, Él nos vino a decir que más deberíamos de estar viendo lo que realmente nuestro corazón siente, lo que nuestro corazón está viviendo, que la apariencia exterior. Entonces, también Él vino a sanar al enfermo. Él vino a levantar a personas de entre los muertos. Liberó a personas de los poderes demoníacos. O sea, en resumen, destruyó las obras de Satanás en los corazones, en la mente, en el alma y en el cuerpo físico de hombres y mujeres en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. La palabra de Dios ahí en Mateo 11:5 nos enseña realmente qué fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hoy me estoy permitiendo buscar las citas bíblicas en la Biblia porque quiero animarlos, hermanos, a que realmente ustedes también estén en esa condición. Entonces, Mateo 11:5, la palabra de Dios nos enseña en este sentido y dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, en este sentido, Jesús no solamente destruyó las obras de Satanás, también expuso las engañosas estrategias del enemigo. Él nos enseñó que los engaños de Satanás se incrementarían durante los últimos días en la tierra. Advirtió sobre cómo Satanás sería capaz de destruir el alma, por ejemplo. Habló sobre las necesidades de atar al hombre fuerte antes de quitarle sus bienes. Y es por eso que nuestras oraciones, ¿verdad? Cuando nosotros levantamos una oración en contra del enemigo, lo primero que tenemos que expresar, exclamar, es que en el nombre de Jesús, porque ese es el poder que el Señor nos ha dado, que en su nombre se hagan las cosas, es el atar al hombre fuerte, al enemigo que se ha levantado en nuestras vidas. Y de esa manera, ¿verdad? Viene el repruebo de parte de Dios hacia Satanás y sus huestes, y nosotros somos liberados de esa condición. Entonces, también Jesucristo nos reveló cómo Satanás trata de evitar que la palabra de Dios sea efectiva en los corazones de nosotros, de los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque Satanás desvirtúa la palabra. Muchos de nosotros hemos iniciado este caminar en Cristo teniendo confusión, teniendo de alguna manera dudas. Muchas ocasiones pudimos llegar a dudar de que si la palabra de Dios era verdaderamente inspirada por el Espíritu Santo o solamente era una escritura hecha por el hombre. Muchos llegamos, ¿verdad?, buscando la verdad de muchas maneras, y hasta que no llegamos a los pies de Cristo empezamos a ver que la verdad es el mismo Jesucristo reflejado en la palabra de Dios. Él es el verbo que se hizo carne y que está reflejado perfectamente bien en la bendita palabra de Dios. Entonces Satanás quiere tergiversar esa palabra para que tú y yo nos desviemos de la verdadera adoración, del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, también él expuso a aquellos que no eran correctos como Dios, siendo como su padre el diablo. Entonces, también, por último, reveló a Satanás como el príncipe del mundo. En ese sentido, Dios nos ha dado la bendición de poder ir comprendiendo todo esto, hermanos, para tener una defensa propia y para tener una cosmovisión completa de todo esto, y que por consiguiente podamos actuar, que no nos dejemos manipular por el enemigo.
aquí se genera dentro de esta gran guerra una gran división. Fíjense bien que nuestro Señor Jesucristo, aunque vino a traer la paz de Dios, también vino a traer la paz con Dios. O sea, Él trajo la paz de Dios a nuestras vidas. Y eso es lo que ahora podemos experimentar tú y yo. Pero también trajo la paz con Dios. O sea, tú y yo estábamos enemistados. Teníamos una gran división entre Dios y nosotros por nuestro pecado. Cuando Jesucristo dice consumado es, derrama su sangre en la cruz del Calvario, en ese preciso instante, Él viene a permitirnos reconciliación, la reconciliación con Dios. O sea, nos trae a la paz verdadera con Dios. No solamente la paz de Dios, sino también la paz con Él. Amén. Entonces, su venida también trajo división. Recuerden lo que dijo ahí en Mateo 10, aquí lo tengo bien en corto, versículos 34 y 30 al 36, y dice la palabra de Dios, dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, hasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, Jesús dividió a todos los hombres en dos grandes campos de batalla. Y no es posible ser neutral. O eres del campo de batalla de Dios, o eres del campo de batalla de Satanás. Aquí no hay de que yo me puedo quedar a la mitad. Recuerden que el mismo Señor nos declara que a los tibios los vomita. Dice, más te vale ser o frío o caliente. Pero eso de ser tibio, no. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tomemos una decisión. Gloria a Dios por los que ya hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo y pasarnos propiamente al campo de guerra que nuestro Señor Jesucristo, el Padre Eterno, está comandando. Él, nuestro comandante en jefe. Aquellas personas que no han tomado esa decisión, desgraciadamente, pues no les queda otra más que entender que están en el campo de batalla del enemigo. Ellos están a favor propiamente del enemigo. Entonces, nosotros vemos que también Jesús dividió a todos los hombres en esos dos campos de batalla. Y les vuelvo a repetir, no es posible ser neutral. En la misma palabra de Dios, en Lucas capítulo 11, versículo 23, en Mateo 6, 24. Bueno, también vamos a leer Lucas. En Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo no nos permite ser neutrales, nos lleva a tomar una decisión. Lucas 11:23 dice que el que no es conmigo es contra mí. Así de sencillo. Por lo tanto, Jesús habló de esta gran división en la historia de los dos caminos. Uno que era el estrecho, ¿verdad? Y el otro que es el ancho. Entonces, nos advirtió sobre el engaño del camino ancho que Satanás ha puesto. Y el cual muchos toman. Mediante la historia del rico y Lázaro, no sé si se recuerden que Jesús removió el velo entre la vida y la muerte, o sea, simplemente nos dio la posición clara. Los que confiamos en Jesucristo iremos al seno de Abraham, eso es indudable. Y los que no, los que confiaron en su riqueza, quisieron servir al amo de la riqueza, al Dios de la riqueza, al Dios Mamón, pues simple y sencillamente se irán al infierno. Y Jesucristo, ¿verdad? Simplemente removió el velo en esa condición de mostrarnos que hay una cima muy grande y la ponen con S, o sea, es un abismo, es una cima tan increíblemente grande que ni los que están en el cielo podrán bajar al infierno, ni los que están en el infierno podrán subir al cielo. Entonces, eso nos lleva a la advertencia que Jesús hace sobre el engaño del camino ancho de Satanás para que no nos desviemos. También Jesús nos permite ver a nosotros como su creación, como sus hijos ahora, el resultado final de escoger el camino equivocado. En Deuteronomio 28 nos dice claramente, mira que he puesto delante de ti el bien y el mal, la muerte, la vida y la muerte,
Y todavía nos dice, mira, escoge por favor, prácticamente nos dice así en un ruego, escoge la vida y no la muerte, escoge bien y no el mal. Y luego dice en el Deuteronomio 30, dice, mira que llamo a los cielos y a la tierra por testigos el día de hoy, que he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, para que escojas la vida y vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios nos da todas esas informaciones, hermanos, como para que no nos dejemos embaucar por el enemigo. Entonces, debido a que Jesucristo expuso y destruyó las obras del diablo, Jesús estuvo bajo ataque durante toda su vida aquí en la tierra. El enemigo constantemente trató de destruirlo y de evitar que cumpliera con la misión para la cual vino al mundo. En el momento en que él nació, por ejemplo, no sé si se recuerden que el rey Herodes prácticamente pues anduvo por todos medios tratando de eliminar a nuestro Señor Jesús, al recién nacido. Desde que nace Jesucristo viene en contra de la condición de este mundo. ¿Y por qué? Pues porque obviamente el mundo y Dios pues no tienen nada en relación. El mundo reacciona en referencia a cuando Dios se presenta. ¿Por qué? Porque obviamente Dios va a poner las cosas en el orden correcto. Entonces, el enemigo constantemente trató de evitar que Jesucristo hiciera su trabajo. Hubo un primer intento contra su vida a través del rey Herodes, cuando manda a los magos, ¿verdad? A los sabios que fueron a visitar a nuestro Señor Jesucristo cuando nació ahí en el pesebre, y que les dijera que a dónde había nacido para que él se fuera a presentar con una mentira, ¿verdad? Para ir a adorarlo. Pero los sabios propiamente, al tener una sabiduría sobrenatural, una sabiduría de lo alto, deciden irse por otro camino y ya no regresan con Herodes. Entonces Herodes manda a asesinar propiamente a todos los niños nacidos entre 2 y 3 años a la fecha. Y gracias a Dios, pues el Señor tiene el plan perfecto. Nuestro Señor Jesucristo con José y María salen hacia Egipto y pues ahí salva la vida a nuestro Señor. Pero eso es porque realmente pues Dios tiene todo bajo control. Durante su ministerio público, ya a la edad de los 30 años en adelante, hubo diferentes conspiraciones en contra de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y al menos un intento que fue abortado, o sea, ya no se llevó a cabo. Por ejemplo, encontró la oposición de los poderes demoníacos, la oposición de los líderes religiosos, de sus propios seguidores. Imagínense cuántas veces muchos de nosotros como seguidores de Jesucristo, la verdad, permitimos el vituperio de su nombre por nuestras malas acciones. O sea, nosotros mismos venimos a tratar de boicotear propiamente la acción de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, y también tuvo la oposición plena de Satanás, obviamente. Cuando nosotros nos alineamos, nos ponemos asintóticos, así, a la par, con el plan y el propósito de Jesús, al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Señor en autoridad y el Salvador de nuestra vida, pues nos convertimos propiamente en parte de su ejército. Y esa guerra pues ya es contra Satanás. O sea, simplemente nos alistamos, nos alineamos en el ejército de Jesús y obviamente estamos peleando contra su enemigo, que es Satanás. Ahora, los propósitos de Jesús se convierten en tus propósitos. Y esto te coloca en una posición táctica de directa oposición con el enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente cuando tú buscas ejercer o accionar los propósitos de Jesús en tu vida, en automático Satanás viene a oponerse a esa realidad, a esa condición. Entonces, fíjense bien que dentro de los planes de batalla o el plan de batalla, existen muchas estrategias y la Biblia nos refiere bastantes de ellas. Pero el plan básico de batalla para nosotros los creyentes es revelado al observar cómo Jesús trató al enemigo. Y el plan básico de batalla para la guerra espiritual está basado en 6 puntos principales. Y estos son la palabra de Dios, la delegación de poder, la autoridad, la oración, el ayuno y las llaves del reino. Y obviamente el nombre de Jesús. En la delegación de poder y autoridad es uno solo.
Entonces, se los vuelvo a repetir para quedar bien claros. Es la palabra de Dios, perdón. La delegación de poder y autoridad, la oración, el ayuno, las llaves del reino y el nombre de Jesús. Esos son los 6 principales puntos en donde está basada la guerra espiritual o el plan de batalla que el Señor nos ha provisto a través de la palabra. Y vamos a desglosarlo para que lo podamos comprender correctamente. Por ejemplo, vamos a empezar con la palabra de Dios. Lo voy desglosando uno a uno. El primer punto es la palabra de Dios. Entonces, una confrontación directa entre Jesús y Satanás, entonces, se recuerdan cuando vino durante el periodo especial de tentación por el enemigo hacia nuestro Señor Jesucristo. En este encuentro, una de las porciones principales de nuestro plan de batalla espiritual fue revelado, recordando nosotros ya los registros de esta tentación en Mateo 4 del 1 al 11, en Mateo 1 del 12 al 13 y en Lucas 4 del 1 al 13. No los leo porque es el pasaje bíblico amplio, pero se los voy a tratar de resumir. Primero, Satanás trató de que Jesús convirtiera piedras en pan. El poder de Jesús, que convirtió agua en vino, seguramente podía haber convertido piedras en pan. Eso era para él lo de menos. Pero hacer esto en esa situación habría sido actuar independientemente de Dios Padre. Y al haber usado o al poder usar su poder para beneficio personal, pues simplemente iba en contra de la voluntad del Padre. Recordemos que Jesucristo siempre, desde siempre, vino a hacer específicamente la voluntad del Padre. Y Él es lo que busca, que tú y yo hagamos la voluntad del Padre, porque de esa manera estamos actuando correctamente como verdaderos hijos de Dios. Luego, en otra oportunidad, Satanás, ¿verdad?, trató de que Jesús se arrojara del pináculo del templo, no sé si se recuerden. Y hay que tener en cuenta que Satanás le dijo, arrójate. Esto es porque Satanás, pues simple y sencillamente no podía arrojar a nuestro Señor Jesucristo. Si él hubiera podido, ustedes no creen que le hubiera dado el empujoncito y el suelo, pero no. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás es limitado, es un poder completamente limitado por el poder de Dios. Recordemos que nada más Dios tiene el poder que sobrepasa absolutamente todo, que Él es omnipotente, Él es el único. Entonces Satanás puede persuadirnos a ti y a mí a pecar, pero Él no nos puede aventar al pecado, o sea, no nos puede arrojar. Esa ya es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Entonces, recordemos que cada hombre es tentado cuando de sus propios deseos, de su propia concupiscencia es atraído. O sea, nosotros no podemos ser forzados por Satanás a pecar. Nunca vamos a poder ser forzados a pecar. Desgraciadamente lo que sí puede ser y lo que sí puede suceder es que seamos seducidos, atraídos, así como suavecito, ¿verdad? Entonces ya dependerá de cada uno de nosotros la posición que tomamos. Entonces, en esta tentación que le hizo a nuestro Señor Jesucristo, Satanás usó la palabra de Dios para fundamentar su apelación, pero no la aplicó correctamente. O sea, sí tenía razón de lo que decía en relación a la palabra de Dios, pero estaba mal empleada. Esto que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, que cuando tomamos un texto y lo sacamos del contexto, solamente es para usarlo como un pretexto. Entonces Satanás lo saca del contexto y trata de hacer caer en ese engaño, en esa artimaña a nuestro Señor Jesús, pero pues obviamente nuestro Señor Jesús, sabiendo perfectamente bien la palabra, pues simplemente le responde correctamente con la misma palabra de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. No dejarnos engañar por el enemigo. Él es astuto, ya lo estuvimos estudiando en tiempos pasados, en días anteriores. Entonces, lo que tenemos que hacer tú y yo es simple y sencillamente buscar la palabra de Dios para tener defensa, para tener cómo poner las cosas en el contexto, ¿verdad?, para que no nos engañe. Entonces, en estas dos primeras tentaciones, Satanás le dice a nuestro Señor, si tú eres hijo de Dios, haz estas cosas. Honestamente, nuestro Señor Jesucristo y tú y yo, nadie tenemos por qué demostrar la paternidad que tenemos. O sea, yo no tengo por qué demostrar que mi papá fue mi papá. O sea, simplemente mi acta de nacimiento, mi mamá, mi papá me dijeron, este es tu papá, para mí es mi papá y punto, se acabó. Entonces, en ese sentido, Jesús pudo haber obedecido propiamente y
y habría sido una admisión que tenía que buscar la verificación de su padre. Entonces, en ese sentido, trataría él de establecer el vínculo con Dios Padre como su hijo. Y pues eso no es necesario. ¿Por qué? Porque en ese sentido nos daría la oportunidad de dudar si realmente Jesucristo pudiera haber sido el Hijo de Dios. Entonces en automático le dice, ¿sabes qué? O sea, ni para qué hacerte caso. Yo sé quién soy el Hijo de Dios y vine para deshacer tus obras y se acabó. Entonces Dios ya había hablado desde el cielo confirmando su relación de Dios Padre con Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado ahí en el río Jordán por Juan Bautista? Que dice que se abrieron los cielos y se oyó una gran voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, tengo complacencia. Entonces, quiero decirles, hermanos, que Satanás siempre centra sus ataques en nuestra relación con Dios. O sea, él va a querer quitarnos de la relación correcta con Dios o te va a querer poner en duda en esa relación. La tentación final fue un intento de recibir adoración hacia nuestro Señor Jesús y en respuesta Satanás le entregaría a Jesús todos los reinos del mundo, si recordamos. En estas tres situaciones de tentación podemos ver las fuerzas del mal del mundo, de la carne y del mismo Satanás. Las semanas pasadas estuvimos estudiando acerca de eso, que son lo que realmente con lo que tú y yo batallamos constantemente. Batallamos con nuestra carne, batallamos con este mundo y batallamos con Satanás. Entonces es igualita la condición en la que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, fue puesto en ese dilema, pero Él siempre venció, porque estaba claro, sabía perfectamente bien cuál era su posición delante de Dios. Entonces tú y yo tenemos que ser también muy claros, saber que somos hijos de Dios y que no tenemos que demostrarle nada a nadie, que no tenemos que demostrarle a Satanás que somos los hijos de Dios, que no tenemos que demostrar que nosotros podemos hacer hasta lo que Él pida para tener una demostración de lo que Él pide. No, nosotros simplemente somos hijos de Dios, conocemos la palabra, conocemos nuestra relación personal con Dios y por consiguiente, entonces nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, fíjense bien, Jesús confrontó las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. O sea que la Biblia es muy importante como arma espiritual y realmente es parte de la armadura espiritual que Dios nos ha provisto. Es llamada la espada del Espíritu. Entonces, la palabra de Dios es el único manual divinamente inspirado para la guerra espiritual. Otros libros pueden ser útiles, no digo que no, ¿verdad? Pero solamente en la medida en que están en armonía con la palabra de Dios. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que leemos y con lo que de alguna manera escuchamos. La vez pasada, hace poco tiempo, me tomé el atrevimiento de hacerles la observación de que no fueran a visitar congregaciones ajenas, de que vieran realmente el material que estaban viendo por YouTube o por algún otro medio, porque obviamente las doctrinas falsas están a la flor de piel ahorita, están a la orden del día y si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, hermanos, desgraciadamente el enemigo toma ventaja y es por eso que yo los llamo a mantenernos en unidad, a realmente estudiar la palabra de Dios y a que todo lo filtremos a través de la palabra de Dios. En ese sentido vamos a estar súper protegidos con esa perfecta armadura que el Señor nos ha dado a través de la inspiración divina. Él nos dio el manual perfecto para poder transitar por este mundo, para poder defendernos de los ataques del enemigo y salir avante, salir airosos, salir victoriosos. Entonces, al confrontar la condición entre Satanás y lo que nos pone, pues tú y yo tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, así como Jesús citó algunas escrituras específicas aplicables a la batalla inmediata, tenemos que aprender a hacerlo. Él, por ejemplo, no citó pasajes de cronología o de historia, no se metió en broncas de, ay, es que mira, el libro fulano de tal dice esto y acá y allá. No. Simplemente Jesucristo dijo, escrito está. Cuando tú y yo tenemos la convicción de que hemos leído, estudiado la palabra de Dios, tenemos el derecho de declarar perfectamente bien eso. Escrito está que el Señor es mi Señor y punto. Y ahí empezamos con todo lo demás
según lo que la estrategia del enemigo nos haya presentado. Entonces, cuando usamos las escrituras específicas, debemos asegurarnos que están en balance con el resto de la palabra de Dios, o sea, no sacarlas de contexto. Deben ser vistas en su contexto general y aplicadas en armonía con la totalidad de la palabra revelada de Dios. Y en vistas a usar la palabra de Dios efectivamente en esta guerra espiritual, hermanos, debemos conocer la palabra. Debes estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. Es a lo que te hemos estado animando e invitando constantemente, a estudiar, a meditar y a memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera es que nosotros podemos tener una defensa clara y un ataque también. Muchas derrotas en la vida vienen porque no conocemos la palabra de Dios. Nos agarra fuera de lugar el enemigo y pues nos hace trizas. Veamos qué dice Mateo 22, 29. Dice la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erran o fallan ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros ignoramos las escrituras, es por eso que fallamos. Y recuerden que la palabra que se utiliza para el fallo o para el hierro es propiamente pecado. Por eso pecamos, porque no conocemos las escrituras. Porque tristemente, ¿verdad? El enemigo nos ha influenciado para mejor dormir, mejor atender las cosas de la vida, quitarnos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y por eso mismo él toma ventaja, porque obviamente tiene muchos argumentos para provocarnos muchos problemas. Entonces, la palabra de Dios es nuestro manual de guerra y revela el plan espiritual de Dios para dicha batalla, para esta batalla. Por último, hermanos, quiero generar un comentario ya muy corto respecto a el poder delegado y la autoridad, porque esta es la segunda parte de batalla y está basado propiamente en el poder y la autoridad sobre Satanás que nos ha delegado nuestro Señor Jesucristo. Él en Lucas 9:1 dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, fíjense bien, autoridad y poder son dos cosas diferentes. Vamos a poner el ejemplo de un policía. Un policía con su placa aquí, ¿verdad? Que dice policía y el departamento al que está adscrito, pues le hacen tener autoridad. Él se presenta en cualquier lugar y todo el mundo nos cuadramos porque obviamente representa la autoridad. Pero si nada más trae la placa y se enfrenta, por ejemplo, a unos bandidos que les viene valiendo sombrilla la plaquita o la adscripción que tenga, pues simple y sencillamente se le vienen encima y no va a tener cómo defenderse. Pero ¿qué hace el cuerpo policíaco? Les provee de un arma, les da un equipo. Entonces, no solamente les da autoridad, que es la placa, ¿sí? O el nombramiento, sino también les da una pistola con la cual tienen poder. Porque entonces los maleantes, ¿verdad? Ya van a decir, no, aquí cuidado y me meta porque me balacean. Entonces, ese es el punto. Muchas veces, o sea, no todas las personas respetan la autoridad. Entonces tienen que aplicar el poder, la fuerza, para efecto de someter a la gente y ponerlos quietos. Entonces, quiero decirles que el enemigo también viene en esa condición. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo como de propiedad para nuestro Señor. ¿Están de acuerdo? Entonces, como somos hijos de Dios y hemos sido sellados para su gloria, ya tenemos nosotros la autoridad. Y la autoridad está en el nombre de Jesús. Pero ahora también no se quedó atrás. Recordemos que nuestro Señor Jesús y Dios son integrales, son completitos. Ellos no se dejan a medias las cosas. No solamente nos dio autoridad, sino que también nos delega el poder. Recuerden ahí lo que dice en Hechos 1:8, en donde dice la palabra de Dios, dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de verdad. Entonces, una vez que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como propiamente Señor y Salvador, pues viene después o viene a continuación el poder del Espíritu Santo que nos reviste para nosotros poder realmente hollar serpientes, pisar escorpiones, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, tener dominio y autoridad sobre los demonios y hasta sanar enfermos. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que empezar ya a experimentar
esta realidad. Fíjense bien que el poder que Jesús nos dio es un poder para propósitos específicos. No sé si ustedes alguna vez han tenido la necesidad de firmar una carta poder, o sí, un poder para que alguien vaya en su nombre representándoles y de esa manera pueda hacer algún trámite. Esas cartas poder normalmente tienen un apartado que dice: le otorgo el poder necesario para, y se especifica perfectamente bien el propósito para lo cual se hizo esa carta. Si nada más es para tramitar documentos, pues es para tramitar y no puede hacer más nada. Si es para retirar dinero de una cuenta en particular, podrá retirar la cantidad que dice y de la cuenta que dice y más nada. Entonces, Dios nos da precisamente poder, pero con unas especificaciones muy prácticas. Y vamos a ver cuáles son esos propósitos específicos. Primero, nos da poder sobre el enemigo. La palabra de Dios en Lucas 9 dice que al reunir a sus 12 discípulos, lo que acabamos de leer, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, o sea, se le dio sobre los enemigos, y para sanar enfermedades, porque la enfermedad técnicamente viene a ser parte de la respuesta del enemigo hacia nuestras vidas. Entonces, Dios nos dio poder sobre el enemigo. Nos dio poder sobre el pecado. Quiero leerles rápidamente en Juan 20, del 22 al 23, y dice la palabra de Dios: Juan 20, del 22 al 23, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dio poder sobre el pecado, para simplemente perdonar o para retener, o sea, no perdonar. También nos dio poder para extender el evangelio. En Hechos 1:8, como les venía diciendo, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder que nos dio nuestro Señor Jesucristo, sobre el enemigo, sobre el pecado y para extender el evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos al punto número 2, que es la oración. Esta es la tercera parte del plan básico. Estuvimos viendo entonces que el primero fue el de la palabra de Dios, el segundo fue el poder delegado y la autoridad, y el tercero es la oración. Entonces, aquí está una detallada referencia para asistirnos en el estudio sobre la oración. La oración es propiamente tener comunión con Dios, no es otra cosa. Es tener esa relación personal con Dios. Y toma diferentes formas, pero básicamente ocurre cuando un hombre habla con Dios y Dios habla con el hombre. Muchos podrán decir: pero yo nunca he escuchado a Dios. Déjenme decirles que la bendita palabra de Dios es su voz. Él es el que nos dejó esta palabra para contestar y para tener una relación personal con nosotros. Obviamente también a través del Espíritu Santo se manifiesta con impresiones espirituales y Él tiene miles de maneras de poder comunicarse con cada uno de nosotros. Entonces, la oración es descrita de la siguiente manera. Por ejemplo, se describe como una invocación del nombre del Señor, como un clamor a Dios, como acercarse a Dios, como buscar a Dios, como levantar nuestra alma a Dios, levantar el corazón a Dios, derramar nuestro corazón delante de Dios, derramar nuestra alma delante de Dios, clamar al cielo, implorar al Señor, buscar a Dios, buscar el rostro de Dios y hacer súplicas delante de Él. Estas son las descripciones más completas que podemos encontrar respecto a la oración. Ahora, tenemos que buscar nuestra vida de oración. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en eso. Él nos enseñó una vida completa de oración, porque la oración es la estrategia más importante de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Jesús hizo de la oración una prioridad. Para todo, Él oraba. Y les voy a poner los ejemplos muy claros. Por ejemplo, oró en cualquier momento del día o de la noche, según Lucas 6, del 12 al 13.
tuvo prioridad aún antes de que el comer. O sea, para él el alimento físico era una cosa secundaria completamente antes de que el alimento espiritual, antes de tener comunión con Dios. Tuvo prioridad sobre los negocios. Tan es así que nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. La oración, por ejemplo, acompañó cada uno de los eventos de importancia de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, en su bautismo. Él oró durante su primer viaje ministerial, antes de la elección de los discípulos, antes y después de la alimentación de los 5,000, antes de la alimentación de los 4,000, antes de la confesión de Pedro, antes de la transfiguración. Él oró cuando al regreso de los 70 que envió, en la tumba de Lázaro, en la bendición de los niños, a la llegada de algunos griegos que llegaron a verle, antes de la hora de su mayor angustia, cuando en el Getsemaní, ¿verdad? Él sudó sangre, porque era una angustia grande la que tenía. Cuando oró por Pedro, que no faltara su fe. Él oró por la venida del Espíritu Santo. Ahí en el camino a Emaús, cuando encuentra nuevamente a sus discípulos, antes de su ascensión también oró. Oró por sus seguidores, ¿se acuerdan? Y por último, la oración que Jesús enseñó, pues está registrada ahí en el capítulo 6 de Mateo, de los versículos 9 al 13, que todo el mundo conocemos como el Padre Nuestro. Pero pues es ese punto, ¿no? Y por último, mis hermanos, quiero llevarlos a la condición de los tipos de oración. Pablo exhorta a cada uno de nosotros como creyentes a orar siempre con toda oración. Así lo dice Efesios 6:18. O para comprender mejor, orando con todo tipo de oración. Y esto se refiere a los varios niveles y tipos de oración. Vamos a nada más a nombrar 3 tipos de oración o 3 tipos de niveles de intensidad en la oración, que es el pedir, buscar y golpear. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7, del 7 al 8, dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque a todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Entonces, pedir es el primer nivel de oración. Es simplemente presentar un pedido a Dios y recibir una inmediata respuesta. O sea, en orden a recibir, la condición es pedir. Si no pedimos, pues no recibimos. Entonces, tenemos que tomar la poderosa arma espiritual de la oración, pero desgraciadamente muchos no la usan. Tristemente no piden. Y eso, pues simplemente trae como consecuencia no recibir. El segundo nivel es el de buscar. Es un nivel un poco más profundo. Este nivel de oración en el que las respuestas no son tan inmediatas, hermanos, como en el nivel de pedir solamente. Por ejemplo, los 120 se reunieron en el aposento alto, donde continuaron en oración como un ejemplo de buscar. O sea, en una búsqueda tú no hallas las cosas de inmediato, porque si no, no sería búsqueda. Simplemente, pues, encuentras las cosas rápido y ya se acabó la búsqueda. Pero cuando tú estás en una condición de buscar, pues tienes que andar de aquí para allá buscando, te lleva tiempo, te lleva esfuerzo, ¿verdad? Y eso es realmente lo que dice la palabra de Dios, que el buscar nos va a llevar un tiempo razonable y un esfuerzo de entender la relación personal que tenemos con Dios, y eso nos va a llevar a esa condición. Entonces, fíjense bien que esos 120 personas que estaban reunidos en el aposento alto buscaban el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo y continuaron buscando hasta que la respuesta vino ahí en los capítulos 1 y 2 del libro de los Hechos. Entonces, ¿se acuerdan que nuestro Señor Jesús pasó 40 días después de su resurrección aquí en la tierra con sus discípulos, y 10 días después viene el día de Pentecostés? Entonces, esto nos refiere a algo muy especial, que solamente podemos entender. Nuestro Señor Jesucristo permitió esos 10 días para que ellos siguieran buscando. O sea, los 120 del aposento alto por lo menos tuvieron que pasar 10 días buscando en oración la respuesta a la llegada del Espíritu Santo. Y por último es el de golpear, que es el nivel más profundo, es un nivel completamente profundo. Esta es una oración persistente, cuando las respuestas se retrasan en llegar. Es cuando tú anhelas, cuando tú deseas que la respuesta venga.
Es ilustrado, por ejemplo, por la parábola de Jesús dicha en Lucas 11, del versículo 5 al 10. Entonces, el nivel de golpear es el nivel más intenso en la guerra espiritual, en la oración. Buscar, buscar, buscar. Golpear, llegar al punto del desespero, de decir, Señor, yo necesito esto. Y también está ilustrado por la persistencia de Daniel, que continuó orando, ¿verdad? Simplemente aún a pesar del hecho de que no veía resultados visibles, ya que Satanás estaba estorbando en la respuesta de Dios. Ahí en el capítulo 10 del libro de Daniel lo podemos leer de eso completito. Entonces, hermanos, ahí nosotros tenemos que llegar al punto de entender todo esto, y lo voy a dejar hasta aquí. No, me voy a tomar otro poquito de tiempo. Vamos a ver los tipos de la oración. Hay tipos de oración ilustrados en el modelo de oración dado por nuestro Señor Jesucristo, en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ahí en Mateo 6, del 9 al 13. Y los tipos de oración incluyen, fíjense bien, primero, alabanza y adoración, porque nosotros debemos entrar a la presencia de Dios con alabanza y adoración. El Salmo capítulo 100, versículo 4, dice, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre. Entonces, queremos poner bien en claro que la adoración es rendir honra y devoción a nuestro Dios. Alabanza es la acción de gracias y es una declaración propiamente de gratitud, no solo por lo que Dios ha hecho en tu vida, sino por lo que Dios es propiamente en tu vida. Entonces, habremos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, del 23 al 24, así nos los declara. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, la alabanza y la adoración pueden ser, por ejemplo, con cantos, con alabanzas audibles, con gritos, con levantamientos de manos, con aplausos, con instrumentos musicales, puestos en pie, postrados, arrodillados, acostados. La adoración y la alabanza, hermanos, es tan nutrida y tan variada como la misma expresión tuya pueda ser. Date la oportunidad de alabar a Dios desde lo profundo de tu corazón, en espíritu y en verdad. Y tú te vas a dar cuenta que es la mejor adoración que puedes levantar para nuestro Señor. Todo esto que acabo de decir, recuerden que no lo he pasado últimamente, pero les prometo que prontamente les voy a pasar todas las referencias, todos los escritos, para que de esa manera ustedes vayan cotejando con la palabra de Dios y tengan su estudio completo. Entonces, por esta condición, el guerrero de Dios en el mundo del espíritu es mostrado en el Salmo 149, versículo 6, que dice, exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos. Ese es el verdadero guerrero de Dios que se levanta para la guerra espiritual a la que hemos sido llamados. Tú y yo tenemos que levantarnos en esa condición, adorando a Dios, ¿verdad? Exaltándolo con nuestras gargantas y con espada de dos filos en nuestras manos, o sea, con la bendita palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra espada de dos filos? Esto. Ajá. El segundo punto es el compromiso. Tu oración tiene que ser comprometida. Es una oración, ¿verdad?, en donde tú comprometes tu vida y tu voluntad a Dios. Exactamente así es. Y incluye oraciones de consagración y dedicación. Cuando tú simplemente haces una oración para consagrar tu vida a Dios, para dedicarle tu vida, para dedicarle algo. Ustedes se han dado cuenta que nosotros hemos sido cuidadosos de consagrar, por ejemplo, los instrumentos que utilizamos para la adoración a Dios, porque son instrumentos específicamente traídos, comprados o adquiridos para la adoración a Dios. No se pueden utilizar para otra cosa. Entonces, el tercer punto de la oración es la petición. Las oraciones de petición son pedidos propiamente, y los pedidos deben ser hechos conforme a la voluntad de Dios, que está revelada en su palabra. Porque si pedimos mal o pedimos lo que queramos sin que esté en sintonía con la voluntad de Dios, pues por eso no se nos cumple nada. Por eso el Señor no nos da las cosas que nosotros queremos. Las peticiones pueden estar en el nivel de pedir, de buscar o hasta de golpear. Ya lo vimos hace ratito.
Entonces, el otro punto es la súplica, que es otra palabra para este tipo de oración. La palabra súplica significa implorar a Dios o apelar ardientemente a Él por una necesidad. El cuarto punto es el arrepentimiento y confesión. Una oración de confesión es arrepentirse. ¿Se acuerdan de la palabra teshuvah? Y de pedir perdón por el pecado. Eso es la realidad. Sentir dolor por lo que yo causé al fallar, al errar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El otro punto es la intercesión. Intercesión es orar los unos por los otros. Un intercesor es aquel que toma el lugar de otro o pide por el caso de otro. Entonces la Biblia registra que en un tiempo Dios miró a la tierra y vio que no había intercesor. Y entonces es cuando viene nuestro Señor Jesucristo a levantarse como el intercesor entre Dios y nosotros. Esa es la verdad. Entonces aquí nos lleva a esa condición en donde la palabra de Dios nos lleva a ir tomando unas referencias que les voy a pasar, y con eso podemos estar estableciendo una verdadera oración de intercesor. Por ejemplo, nos enseña que en ocasiones nuestro lenguaje delante de Dios o nuestra intercesión delante de Dios no es tan profunda o no es tan completa, pero para eso el Espíritu Santo nos viene en apoyo o en ayuda, ¿verdad? El Espíritu Santo ora por nosotros, gime, dice la palabra de Dios, y es una condición en donde Él ve nuestra pesada carga espiritual que tenemos en esa intercesión y Él nos ayuda. Puede ser en una lengua desconocida o puede ser en sonidos indecibles, dice la palabra de Dios, pero puede ser por intercesión por otro o el Espíritu Santo intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando esto sucede, hermanos, el Espíritu Santo habla por medio de cada uno de nosotros, orando directamente a Dios y conforme a la voluntad de Dios. Yo les he explicado que en muchas ocasiones ustedes ya se han atrevido a declarar la palabra de Dios, aún reconociendo en lengua, o sea, de dicho, que no se les pega nada. Pero la gloria sea para nuestro Señor, porque el Espíritu Santo utiliza el buen tesoro de nuestro corazón. Por eso, cuando nosotros leemos, escudriñamos, estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, y muchas veces la retenemos a través de la memorización, pues el Espíritu Santo hecho a mano de esas joyas tan valiosas que tenemos por leer la palabra. Entonces, muchas veces Él nos recuerda y nos trae la palabra que tenemos que declarar en oración. Entonces, muchas veces nosotros no podemos entender este tipo de oración de intercesión. En Romanos 8:26 así nos los dice. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y este es el nivel más profundo de oración intercesora y el más efectivo en la guerra espiritual. Cuando tú y yo nos atrevemos a interceder, a pararnos en la brecha, a ponernos en la brecha misma. Con esto, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. Este tema todavía sigue, vamos a poner para la próxima semana la continuación, pero quiero animarlos a que no se pierdan esta serie. Verdaderamente ha venido a ser de mucha bendición para muchos de los que estamos atentos a esta palabra, y tenemos ya ahora no solamente a Dios de nuestra parte, sino ahora también tenemos la estrategia de Dios a nuestro favor. Él nos está dando una estrategia a seguir. Hermanos, yo les animo a que continúen en esta enseñanza, en esta predicación, y que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas a través de la oración y la intercesión y todo lo que hemos estudiado y visto esta noche. Les bendigo en el nombre de Jesús y vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado a través de tu bendita palabra, porque tú nos has dado una estrategia ahora para poder realmente estar en la guerra con no solamente armamento, sino ahora con una estrategia direccionada, perfectamente diseñada por ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que se están esforzando para escuchar y ver todo esto y seguir estudiando, porque esta es una gran carrera, es una gran guerra, Señor.
en la que nosotros no podemos estar dormidos, no podemos estar en una condición en donde el enemigo tome ventaja sobre nuestras vidas. Hoy te ruego, mi Dios, que nos sigas animando, nos sigas dando de todo esto para que nosotros salgamos siempre airosos de esta batalla espiritual en la que estamos inmersos. Yo te doy la gloria, la honra, Señor. Te ruego que estés con mis hermanos, los guardes, bendigas a todas aquellas personas que están enfermas, Señor, que los tengas en el hueco de tu mano, Señor. Oramos por el señor Cruz Arias Cepeda, Señor, que en este momento está padeciendo ya críticamente la situación del COVID. Te pido, mi Dios, que seas tú con él, Señor. Los doctores no le han dado esperanza a su familia, pero yo sé que tú eres el único que es el dueño de la vida y en tus manos está, Señor. Nosotros lo ponemos y nosotros te bendecimos por todos aquellos que estamos saliendo avante de esta enfermedad. Te doy gracias por mi vida, te doy gracias por la vida de Paquito, Señor, de mi hermano Javier y de todas aquellas personas que de alguna manera estamos padeciendo este embate del enemigo. Sabemos que tú nos has dado la victoria y nos vas a sacar de esto con bien y más que fortalecidos, no solamente en lo físico, sino en la fe, porque hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en ti y tú nos estás demostrando cuán grande y poderoso eres, Señor. Gracias, eterno Rey, por todo esto. Te pido también por que cuides a la gente vulnerable, Señor, a mi mamá, a mi hermana Esperanza, a todos aquellos hermanos que de alguna manera están en una condición de vulnerabilidad, a aquellos que tienen hipertensión, obesidad, Señor, diabetes, Padre, ayúdales a mantenerse sanos, que ellos puedan comprender que ahorita es el tiempo de comer bien, de hacer ejercicio, de reivindicar su vida para mantenerse en sanidad. Padre, te ruego también por todo el cuerpo médico, Señor, enfermeras, personal de limpieza, gente que está trabajando a favor de muchísima gente, exponiendo aún su vida, su salud, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Rogamos por nuestras autoridades, desde nuestro presidente de la nación, Señor. Te rogamos por nuestros gobernadores, presidentes municipales, delegados, Señor. Gente que está en autoridad, que tomen decisiones correctas, Señor. Que la gente que está tomando esto en sus manos, Señor, que pudieran ser por negocio, por ambición, Señor, que tú, Señor, le salgas a su encuentro y que si esto es por obra de el humano, Señor, por su ambición y por su egoísmo, que seas tú, Señor, el que lo reprenda, Señor, que el enemigo no tome ventaja respecto a tu creación, Señor. Nosotros creemos fielmente que tú tienes todo bajo control y que en tus manos están nuestras vidas, Señor. Y nosotros sí podemos declarar convencidos que para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. En tus manos está nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, Señor. Tú eres el Jehová Jireh, el Jehová Rafa, el Jehová Tsabaoth, el que va delante nuestro, Señor. Y nosotros te bendecimos y te adoramos por todo ello, Señor. Reconocemos lo que has hecho en nuestras vidas, pero ahora reconocemos más quién eres y lo que eres para nuestras vidas, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos por toda la eternidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, que pasen muy buena noche. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que la luz divina del rostro de nuestro Señor resplandezca sobre sus vidas, que sus hogares sean cubiertos y que sean guardados para la gloria de nuestro Señor. Que tengan una excelente noche. Les amo en el Señor. Hasta pronto.